Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos esos milagros que escuchamos o que leemos en la Sagrada Escritura son, como bien sabes, también prueba de credibilidad, son la manifestación también de la divinidad del Señor. Y siempre en muchos de esos milagros, la mayoría, por no decir todos, el Señor pide a quienes le escuchan, a quienes son beneficiarios de esos milagros, la fe. La fe. Es más, frecuentemente es una condición requerida para que el Señor cumpla ese milagro, para que haga ese milagro. La fe en el Señor, la fe en la divinidad del Señor, o al menos en que Él puede hacer algo distinto de los demás, o sea, fe en lo que Él está diciendo. Y en concreto hay uno que es, lo recuerdo, de un endemoniado. El padre de este chico estaba desesperado, cuenta el Evangelio, Marcos concretamente, capítulo 9, y porque había sufrido mucho en la enfermedad o posesión, más bien, de su hijo. Y buscaba remedios, pero no los encontraba. De hecho, cuando se acerca al Señor, va primero a los apóstoles, y los apóstoles se sienten confundidos, no saben qué hacer y no son capaces de hacer ese milagro. Es verdad que la posesión es decir, es Dios quien tiene el poder, quiero decir. Los apóstoles, cuando el Señor les da esa eficacia o esa posibilidad, pero es curioso cómo los apóstoles han sido ineficaces, otras veces lo han podido hacer, pero esta vez no. Fijaros, pienso, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nosotros hemos experimentado también que de nuestra oración o que de nuestra acción seguramente no han venido frutos? Y hemos sentido también como la frustración, por así decirlo. Tanto he trabajado esto, tanto tiempo estoy luchando por esto y nada. O con esta persona a la que he dedicado tiempo, a la que he encomendado, a la que le he dedicado horas, que hay una amistad profunda, pero no responde. Efectivamente, eso también lo experimentamos en nuestra propia vida. Como nosotros también, al cabo de los años, hay cosas en las que no avanzamos. Podemos sentir una cierta frustración. Y quizás podemos escuchar también, como los apóstoles del Señor, esas palabras, ¿no? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo yo que aguantarte? Dice más o menos el Señor, ¿no? Se echa como una especie de reproche, ¿no? Pero el Señor dice algo enseguida. ¿Ha pasado eso? ¿Han sido ineficaces? El Señor les dice, ¿hasta cuándo, no? Pero les dice el Señor enseguida, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Fíjate, diminuta, como un grano de mostaza. Es una expresión, es un símbolo, es una manera de exponerlo, ¿no? Pero suficiente. ¿Y cuál es el camino para que de verdad seamos eficaces? Y pienso en la labor apostólica, pienso en cómo estamos trabajando ya, pues tantas cosas
que nos ilusionan también por hacer mucho bien a muchas personas. ¿Cómo seremos eficaces? Aun cuando me encuentro con situaciones, con personas, con reiteradamente trabajadas, rezadas y nada. Y el Señor dice la clave, ¿no? Esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración. Quizás ahí se esconde el modo en que el Señor quiere que colaboremos en ese afán evangelizador. El Señor, yo diría que no busca como una receta para ser eficaces, sino quizás, podemos decir, el Señor nos está exponiendo un modo distinto de enfocar la tarea. El Señor nos habla de fe y de oración. Claro, en el momento que los apóstoles son capaces de encontrar, son capaces de entender esa lógica distinta, que es la lógica divina, se sienten mucho más fuertes, como más seguros, sencillamente porque comprendieron que esa eficacia no dependía de ellos, o no dependía solo de ellos, sino que la eficacia venía de la gracia de Dios. Ellos son portadores de ese amor de Dios que ansía la felicidad de todos. No sé si recuerdas, ya han pasado muchos años, concretamente casi 23, o 21, quiero decir, que en el año 2002, en la canonización de San José María, de nuestro Padre, San Juan Pablo II, en la homilía que es una maravilla, ¿no? Todo por el gozo del momento y por todo lo que dijo, ¿no? Pero dijo una cosa, el Papa dijo muchas cosas, pero dijo una cosa que la recuerdo también con especial emoción, ¿no? Recordó aquel punto de camino que tantas veces tú y yo hemos meditado. Y con voz grave recordó: primero oración, después expiación, y en tercer lugar, acción. El Papa nos lo reiteró tomándolo de camino. Y va por aquí lo que estamos hablando con el Señor esta mañana. Porque, fíjate, en un mundo como el nuestro que está tan marcado, tan influenciado por el activismo, por el exceso de actividad, yo diría. Pensarlo así, este orden, oración, expiación, acción, puede sorprendernos. Y sin embargo tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque es que es la oración y la expiación la que nos abren a la acción de Dios, la que nos lanzan a esa misión de Cristo. Yo diría que en este orden propuesto por nuestro Padre está como presente la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos está diciendo: oye, fíate de mí, fíate de lo que te digo. Es el Espíritu Santo que a través también de este orden está intentando en nuestra alma hacer un bien. Porque si primero rezamos, nos desprendemos de nosotros mismos. Nos desprendemos de nuestras seguridades. Señor, lo pongo todo en ti. Mi confianza en ti. Mi confianza en lo que yo pueda rezar. Si rezamos, nos fiamos del Señor.
manifestamos nuestro deseo de trabajar por Él, con Él y en Él. Y entonces no nos importa ni el cansancio, ni las dificultades, ni la falta de tiempo, ni el no llegar, ni el acúmulo de cosas, ni el éxito aparente o la ausencia de éxito. Confiamos en el Señor. Recuerdo que siempre lo cuento porque me ayudó, siempre me parece que encaja muy bien en esto, ¿no? Que en los años del Concilio Vaticano II, había unos años antes, 57, 55 por ahí, nuestro padre había enviado a don Ignacio Orbegozo a Perú a comenzar aquella labor imponente que gracias a Dios ha dado tantos frutos, ¿no? Y se llevó a 5 sacerdotes de la Sociedad Social de la Santa Cruz para allá. De ellos solamente vive uno. Y a día de hoy. Y empezaron a trabajar. Y era un sitio donde no había sacerdotes desde hacía siglos, y era trabajar como en tierra seca, ¿no? O como arana en el mar, se suele decir, ¿no? Aquello no tenía frutos, aquello era imposible, aquello era un esfuerzo sobrehumano, no había medios de ningún tipo, ¿no? Pero el ánimo y el esfuerzo de aquellos buenos curitas fue haciendo cosas, pero aquello no acaba de salir. El caso es que unos poquitos años después, don Ignacio fue nombrado uno de los padres sinodales o padres conciliares más bien, y fue al Concilio Vaticano II. Y ahí en ese tiempo estuvo mucho tiempo, muchas veces con nuestro padre, etc. Iba contándole cosas, pero en todas ellas que don Ignacio iba contándole, manifestaba como la frustración por todo lo que estaban haciendo y por lo que no acaba de salir. Iban ya unos cuantos años trabajando. Y en un momento dado, se ve que en una conversación don Ignacio expuso a nuestro padre, San José María, esta situación. Tanto es así que se notaba su decisión de decir que si aquello no salía, él se volvía. No sé si tan así, pero conociendo a don Ignacio era también de rompe y rasga y rompe. Total que en esa conversación nuestro padre se paró y le dijo: Ignacio, ¿pero de verdad estás rezando? Padre, estamos haciendo esto y esto y esto. Y le volvió a preguntar: ¿rezáis de verdad? Ya don Ignacio se quedó callado. Claro, evidentemente, porque tenía clarísimo, ¿no?, lo que nuestro padre había vivido al principio de la obra, él solo. Y con fuerza le dijo: Ignacio, si rezáis, y rezáis de verdad, en 20 años tendréis frutos. Le dijo. Y fue profético. Porque en el año 78, 20 años después, se ordenaban los primeros. Tuvieron 20 años de trabajo. Claro, con ese antecedente, aquello fue también, y gracias a Dios sigue siendo, una floración de vocaciones. Pero la premisa estaba clara. ¿Rezáis de verdad? Por eso me venía a la cabeza esto al leer, al comentar con el Señor en la oración esta mañana, estas cosas, ¿no? Oración. La oración nos ayuda precisamente a comprender el privilegio de esa elección, la suerte que nos ha tocado, a ti y a mí,
de participar en esta misión evangelizadora. El Señor quiere que nos sintamos colaboradores suyos y que en nuestra pequeñez lo seamos realmente. Poner en sus manos, poner nuestras manos, quiero decir, en las redes de Cristo, de eso dependen muchas cosas importantes y grandes. Después, es Él que lo hará todo. Es Él. Igual, evidentemente, con la mortificación. En uno de los refugios que estuvo nuestro padre durante la guerra civil, dirigiendo la meditación en voz alta a los que estaban con él, les contó, entre otras cosas, lo podéis verlo relatado, también está escrito, un proyecto que tenía en su corazón. Deseaba escribir, en cuanto era posible, luego no fue posible, por lo menos no me consta, un librito que él quería titular Tratado de la Felicidad, o simplemente de la felicidad. Y les leyó el posible inicio que tenía pensado. El inicio era muy sencillo. Jesús y yo quiere que seas feliz, aquí y en el otro mundo. Creo que esta frase podría definir perfectamente nuestra misión aquí en la tierra. Esa misión que hemos emprendido otra vez con ilusión este curso. Nuestra misión de apóstoles. Junto a Jesús, tratar de hacer felices a los demás. Es verdad que en ese tratar de hacer felices a los demás, nos dejaremos la piel. Especialmente los labios a rezar, el corazón a amar, el cansancio, fruto del trabajo inmenso, tremendo. Por supuesto, compatible con nuestro descanso y con nuestra salud. Pero Cristo quiere que seamos canales de su gracia, canales de sus milagros como los apóstoles. Y todos tenemos, gracias también a la gracia, valga la redundancia, del bautismo, alma sacerdotal. Es decir, capacidad de ser mediadores. El Señor nos ha enviado a ti y a mí, a dar fruto. Y que nuestro fruto dure. Fíjate, qué cosa tan bonita, ¿no? Porque si nosotros, como decía antes, te contaba, ¿no? Pues rezamos, ponemos a disposición del Señor nuestra vida, nuestro tiempo, buscamos hacer felices a los demás, insisto. Nos olvidamos de nosotros mismos. Por supuesto, cuidando de nuestro descanso. Pero seremos entonces canales de la gracia, de los milagros. Y todos tenemos esa capacidad, porque tenemos alma sacerdotal. Y nuestro Padre definía el alma sacerdotal en 4 palabras. No decir nunca basta. Y ese es el camino, pensadlo, que nos llevará justamente a esa palabra que tiene tanto contenido, disfrutar. Es decir, percibir o gozar los productos y utilidades de algo. Es posible que solamente a veces nos demos
nos quedemos en las dificultades. Es entonces la hora de rezar y descubrir que es el Espíritu Santo quien está detrás. Es el tiempo de la oración. Es el tiempo del sacrificio. Que en realidad es el camino para remediar tantas cosas que están mal. Rezáis. Y otras veces veremos el fruto y daremos gracias al Señor, porque es lógico. Pero en ambos casos, tanto cuando vemos los frutos como cuando no, el Señor quiere que disfrutemos de nuestra misión, que paladeemos el amor de Jesús por las almas, lo que Dios nos quiere. Te encontrarás muchas veces con esas situaciones difíciles de entender por qué estas cosas no salen, pero te has dado cuenta de que quizás aquello no ha salido, pero tú has sido en esa situación, en ese trabajo, en lo que sea, te has unido más al Señor, estás más cerca de Él. Y nunca sabemos, porque los frutos los da Dios, y estas cosas a veces aparecen al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo. Y de experiencia de eso tenemos mucha. Tenemos mucha. Disfrutar. Vivir este camino de evangelización, este camino de apostolado, siempre disfrutando. Vivir con el alma llena de gozo, ¿no? En el sentido, ¿no? de notar del peso y las dificultades, el cansancio y el calor y lo que queráis, pero al mismo tiempo, ¿no? Pues el bien que estamos haciendo a través de todo eso a los demás, del trabajo bien hecho, de la alegría, del darnos a los demás, etcétera. Es algo que nos llena el corazón, porque en el fondo nos está abriendo horizontes maravillosos, que no se quedan en un pequeño fruto pequeñito o en una eficacia ya de hoy, sino en algo mucho más grande. El Papa nos pide soñar, decía él, cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes. Fíjate, cosa tan impresionante. Esto suena a muchas cosas que nos decía también nuestro Padre. Soñad, os quedaréis cortos. Pero para eso hay que dar prioridad a la oración, insisto. Prioridad a la oración. Una oración vocal bien hecha y sobre todo una oración mental, donde tú descanses en Dios y donde tú también aprendas a rezar, a hablar con Él. En este sentido creo que también es muy importante, ¿no? La misa, porque ahí tenemos una inmensa posibilidad de introducirnos en la plegaria, en la entrega, en el agradecimiento. Concretamente decía don Álvaro, en la misa hallamos el remedio para nuestra debilidad, la energía capaz de superar todas las dificultades de la labor apostólica. Convenceos, para abrir en el mundo surcos de amor a Dios, vivid la Santa Misa bien. Para que el Señor nos mande vocaciones con divina abundancia y para que se formen bien, acudid al Santo Sacrificio. Importunad un día y otro al dueño de la mies, bien unidos a la Santísima Virgen, llenando de peticiones vuestra mesa. Qué importante es que lo vivamos bien. Soñar grande, soñar a lo grande,
Porque cuando lo hacemos nos encendemos, se enciende el fuego que llevamos, que nos da ánimo para poner en juego todos nuestros talentos. Que no contrapongas oración y acción. Sería absurdo y erróneo pensar que todo depende de la acción. También sería erróneo conformarnos simplemente con una oración que no nos moviera a hacer algo por las almas. Los frutos, pensadlo, no se compran. No se compran. No solo valen mucho más de lo que nosotros podremos imaginar y reunir, sino que ni siquiera están a la venta. Son gratis. Y Dios concede esos frutos cuando quiere y como quiere. Porque el Señor sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Podríamos decir, de otra manera, que los frutos más bien se sueñan. Y en este sentido, el principal fruto de la oración y de la mortificación se queda en nosotros. El bien que esa oración y esa mortificación nos hace a nosotros es inmenso. Es inmenso. De ahí que también tengamos que vivir mucho el abandono en sus manos, para quitar la tentación de pensar que todo depende de nosotros. Que tengamos el alma así. Terminamos ya. Unirnos unirnos a Cristo. Unirnos a Cristo. Pensar que entendemos todo esto, ¿no? Porque también desde un punto de vista que quizás me ha quedado en el tintero, pero que es interesante también recordarlo en estos últimos minutos, ¿no? Que es que el Señor tiene un fruto, un exquisito respeto a nuestra libertad, a la libertad de las almas. Y que su modo de invitar y su modo de dar frutos también requiere paciencia. Tanto a la hora de trabajar o de formar, como a la hora de esperar los frutos. Paciencia. Y un buen fruto también de nuestra vida es la paciencia. No solamente una paciencia que no está reñida con la urgencia, que es distinto. Porque la urgencia la tenemos siempre, pero no para atropellar a las almas, que sería un error, sino para rezar, para trabajar. Es distinto. Y eso está unido perfectamente a una paciencia que nace también del respeto delicadísimo a la libertad de las conciencias. Porque las almas, y son frases de nuestro Padre, pero vienen muy bien, como el nuevo vino, mejoran con el tiempo. Y ese tiempo tenemos que respetarlo. Y ahí requiere también un ejercicio nuestro, por nuestra parte, del respeto, de la paciencia, del trabajo, del esperar, del trabajar, por supuesto, sin parar, pero al mismo tiempo de rezar más. Tenemos muchas experiencias de esto, lo hemos comprobado muchas veces. Vamos a terminar mirando a la Virgen, nuestra Madre, pidiéndole a ella que nos ayude también a través de su intercesión tener este ánimo, animoso diría, ¿no? Ánimo animoso de trabajar bien, trabajar con oración, con sacrificio y de confiar cada vez más en el Señor, que es el que nos da los frutos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos,
afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.